Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Usted y yo conocemos muy bien la historia del pueblo escogido de Dios cuando sale de Egipto y comienza a caminar por el desierto rumbo a la tierra prometida. Los días se hicieron difíciles después de que Dios había obrado a su favor ya algunos milagros. Y en su oportunidad, Moisés, el líder, el hombre escogido por Dios para liderar este pueblo, envía 12 espías, uno de cada tribu, para que espiaran la tierra. Y conocemos muy bien que a su regreso después de 40 días, 10 de los espías trajeron noticias que desalentaron al pueblo. Posiblemente no dijeron mentiras, sino posiblemente dijeron la verdad, que en la tierra a donde se les había enviado a espiar había gigantes, había dificultades, que era pueblo grande. Pero hubo 2 personas dentro de esos 12 espías, Josué y Caleb, que trajeron noticias, dice la Biblia, diferentes a los otros 10 espías. Y muy particularmente quiero referirme en esta hora a Caleb. La Biblia nos habla en el capítulo 14 de Números, versículo 24, acerca de Caleb. Y dice la escritura así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Quiero hablar de 4 aspectos de la vida o el carácter de Caleb. Primeramente, Caleb manifiesta un espíritu noble. Esto no quiere decir un espíritu de una persona que aceptaba la crítica de las personas, que era débil de carácter. La nobleza de Caleb estaba en que él se sometía a Dios, reconocía sus debilidades, pero reconocía el poder de Dios y reconocía que Dios había puesto como líder a Moisés y él era obediente a Dios, y a través de Moisés él recibía indicaciones. Él trajo una versión diferente a los 12 espías, y la Biblia nos habla entonces que este hombre tenía ese carácter noble. La Biblia nos dice que en él había otro espíritu, y cuando dice la Biblia que había otro espíritu, no se refiere a que había otro espíritu diferente al de Dios. Más bien había un espíritu diferente a los de los otros espías, que habían venido con noticias que provocaron en el pueblo desánimo, porque ellos mismos venían desanimados, ellos mismos venían turbados. Pero Caleb venía determinado. Había en él esa nobleza que caracteriza a los hijos de Dios, hombres y mujeres que dependen no por lo que ven los ojos naturales, sino que pueden ver a través de la vista espiritual, pueden ver lo que Dios ve. Había en él esa nobleza. También podemos describir a Caleb como un hombre honesto. En el versículo 7, capítulo 14 de Josué, dice la escritura: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Había en él una honestidad, una dependencia de Dios. Él fue honesto. Él dijo: yo no traigo unas noticias en base a lo que ven mis ojos. Yo traigo unas noticias en base a lo que siente mi corazón. Y como mi corazón está afinado al corazón de Dios, yo traigo las noticias que Dios pone en mi corazón. Por eso puedo decirles a ustedes que tendremos la victoria, que es cierto que hay gigantes en la tierra, es ciertísimo que hay dificultades, que es una tierra para conquistar, pero hay una verdad. Puedo decir en mi informe que más grande es el que está en nosotros que el que está afuera. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la escritura que él trajo noticias como lo sentía en su corazón, porque un corazón conforme al corazón de Dios siempre tendrá buenas noticias. No es que ignore las cosas exteriores, pero la Biblia dice que el justo, el hombre de Dios, vivirá no por vista, sino vivirá por las promesas de Dios.
Este hombre estaba también lleno de amor fraternal, porque él se refiere a sus compañeros, a los otros 10 espías que habían ido juntamente con él y Josué, como sus hermanos. Dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Había también en Caleb un espíritu diferente. En Números 14, capítulo 14, versículo 24 dice: por cuanto hubo en él otro espíritu. Como lo dije antes, había en Caleb un espíritu dirigido por el Espíritu de Dios. Tenía un espíritu diferente. Porque los hombres y las mujeres de Dios debemos tener esa característica. Debemos pensar diferente, debemos razonar diferente, debemos sentir diferente, debemos actuar diferente. Porque el mundo sin Dios se basa en base a los sentidos, en base a la condición política, socioeconómica, geográfica y ahora del clima. Leía en esta semana que la gente del mundo se siente ahora confundida, se siente triste, se siente contrariada por los climas que están cambiando. Pues entonces tengo malas noticias, porque el clima seguirá cambiando para mal. Ya ahora los científicos, los que analizan estas cosas, dicen que las cosas, las tragedias que están sucediendo porque el mundo está cambiando. Es cierto, y las cosas van de mal en peor, pero en el creyente debe haber el espíritu que hubo en Caleb, que podemos decir que aunque el gigante venga en contra de nosotros, Jehová levantará bandera y nos protegerá. Jehová, amados hermanos, nos dará la victoria en medio de la lucha. Hay algo que también había en Caleb: era decidido para actuar. Algo que usted y yo tenemos que aprender. Usted y yo tenemos que ser determinados. Usted y yo tenemos que pararnos firmes en las promesas de Dios. No solamente escudriñar la palabra, no solamente orar. La Biblia nos habla que llenos de ese espíritu a través de la lectura de la palabra, de la dirección del Espíritu Santo, tenemos entonces que llevar a la práctica, a la vida práctica, esa llenura, esa convicción que hay en nosotros. Aplicar esa convicción en toda la esfera de nuestra vida. En todo el acontecer del hombre de Dios debe estar impregnada la dirección, el poder, la presencia y la unción de Dios. Números 13 al 30 al 31 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Cuando usted, igual que estos 10 espías, y yo basamos nuestras fuerzas en la naturaleza caída, en este cuerpo limitado, usted y yo ciertamente nos sentiremos impotentes, incompetentes ante la luz de problemas que vienen, porque dice la Biblia que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él viene con sus estrategias, con estrategias poderosas, porque el enemigo no lo puede todo, pero el enemigo tiene poder. Y si usted y yo queremos luchar con las armas de la carne en contra del enemigo, antes de ir a la guerra nos sentiremos derrotados. Pero si al igual usted y yo, como lo hizo David frente a Goliat, nos paramos en el nombre del Señor, del Dios al que servimos, del Dios que nos rescató de la miseria y nos sentó en los lugares celestiales, ciertamente que usted y yo seremos movidos por lo que Dios dice a nuestro espíritu y veremos la victoria. Porque si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dios se especializa en lo que es imposible para el hombre. Esa es la especialidad de Dios. ¿Para qué? Para que la gloria sea dada a Dios y no al hombre. Porque en todo lo que usted y yo realizamos como hijos de Dios, somos llamados a darle la gloria a Dios. Era un hombre determinado, pero era un hombre también, Caleb, lleno de fe. Caleb se afirmaba en las promesas de Dios. Caleb se afirmaba en lo que Dios le decía a él a través de Moisés. Caleb tenía una relación con Dios en ese caminar que comenzaba en el desierto,
Cuando ellos fueron, no tenían a espiar la tierra, no tenían mucho tiempo que habían salido de Egipto, pero allá habían visto la mano poderosa de Dios, habían visto proezas y milagros. Él conocía de primera mano el poder de Dios y él vivió lleno de fe. Por eso este hombre creía en la palabra de Dios, no en los sentimientos, no en las circunstancias externas. Creía en el poder de Dios. Él había visto el poder de Dios manifestarse en su vida y a favor de todo este pueblo. Él se paró firme, mientras que el pueblo renegaba y quería regresar a Egipto. Caleb se ponía firme. Sabía esperar en las promesas de Dios. Conocía el carácter de Dios. Números 14:24 dice: y decidió ir en pos de mí. Caleb decidió ir en pos de Dios, porque llega el momento en que usted tiene que decidir por usted mismo. Ni su esposa decide por usted, ni su abuelito, ni su papá. En las cosas de Dios cada uno daremos cuentas a Dios. Llega el momento que Dios tiene algo especial para usted, se lo manifiesta, y la respuesta que Dios espera es la suya. Dios espera que usted sea determinado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Usted y yo no ignoramos las cosas que vemos con nuestros ojos. Están ahí, pero a través de la palabra, a través de la fe, las ponemos solamente en la perspectiva de Dios, en la perspectiva espiritual. Son pasadas las experiencias naturales del hombre de Dios por el microscopio espiritual, y finalmente es lo que Dios dice a través de su palabra, a través de sus promesas, a través del Espíritu Santo, lo que debe alimentar nuestra vida, lo que debe sustentar nuestros días, nuestras horas, nuestros minutos. Caleb tenía certeza de la victoria. Usted y yo, hermano y amigo, debemos tener certeza en las cosas de Dios, que Dios nos dará la victoria, que Dios nos ha dado la victoria, porque en la cruz del Calvario Cristo pudo decir: consumado es. Ahí está manifestada con supremacía la victoria que Dios nos da de una vez y para siempre. Y dice la Escritura que cómo no nos dará juntamente con Él todas estas cosas. Mas nunca Dios le dará ninguna bendición fuera de Jesucristo. Todo lo que Dios nos ha dado, nos está dando y nos dará, lo hará siempre a través de lo que ya su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y en la tumba vacía. Él mismo ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. ¿Tiene usted certeza en la victoria como la tuvo Caleb? ¿Tiene usted certeza de victoria en esa lucha por la que ahora está pasando? Si usted fundamenta, vuelvo a decirle, la solución a su problema en sus propias fuerzas, habrá derrota, habrá tristeza, habrá incertidumbre. Pero si usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y usted está lleno de esa presencia de Jesucristo, y la eficacia de la cruz de Cristo le ha invadido toda su vida, y si usted vive sus días alimentado por la eficacia de los logros de Cristo en la cruz del Calvario, usted podrá decir: soy un victorioso, aun cuando las circunstancias adversas dicen otra cosa. Su lenguaje será el lenguaje espiritual que caracteriza a todos aquellos lavados por la sangre de Jesucristo. Mas también hay otra verdad. Caleb esperó por 45 años la promesa que se le dio, y él lo hizo sin vacilar, él lo hizo sin titubear. Josué capítulo 14 versículo 10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, soy de edad de 85 años. Era de edad de 85 años Caleb cuando toma posesión de la tierra prometida. Y una tierra, no solamente para llegar sosegadamente a ella, tomarla como posesión y disfrutarla. La tierra que le fue dada a este hombre de Dios, a Caleb,
Era una tierra a la cual él todavía tuvo que llegar y conquistarla, desechar al enemigo, tomar posesión de la tierra que Dios le había dado. Por eso él dijo: tengo las mismas fuerzas que cuando tenía 40 años que vine a espiar la tierra. La misma fuerza para la guerra, la misma fuerza para la lucha. Seguramente que su cuerpo no tenía la misma fuerza, pero como el poder de su victoria estaba en Cristo, y Cristo, amados hermanos, no se ha envejecido, él tenía esas mismas fuerzas para la lucha, porque la lucha es de Dios y no de nosotros. Otro aspecto: él era noble, él tenía fe, pero tenía un carácter inmutable. No había cambios en la vida de Caleb. Lo que él creía, lo creía con firmeza, y lo que él creía lo practicaba también con firmeza. ¿Cuántas veces usted y yo nos encontramos al ver personas, o tal vez nosotros mismos, que en nuestro caminar con Dios hoy no sentimos su presencia, mañana sí, y hay variedad, hay cambios en la vida? Vienen las dificultades y de pronto nos encontramos queriendo resolverlas en nuestras propias fuerzas. Mas no fue así en la vida de Caleb. Él se mantuvo firme en lo que había creído. Amigo y hermano, Dios nos llama a eso, a mantenernos firmes en su palabra. Las modas cambian, los tiempos cambian. Dijo alguien que todo llegó para cambiar, todo cambia, y lo único que permanece son los cambios. Vuelvo a decirlo, todo cambia y lo único que permanece son los cambios. Mas la Biblia, la palabra de Dios, ese tesoro glorioso, no cambia. La palabra de Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a usted y a mí nos conviene mantenernos arraigados, fundamentados en la roca que es Jesucristo. Por eso el mundo vive en desasosiego, porque vivimos en un mundo de cambios, en un mundo trastornado. Pero el hombre y la mujer de Dios hemos fundamentado nuestra vida en la roca que es Jesucristo. Por eso en nosotros hay permanencia, por eso en nosotros hay seguridad, por eso en nosotros hay la victoria, aún en medio de las dificultades. Porque sabemos una cosa: lo que es tragedia para el mundo, la muerte, para nosotros solamente es el paso de esta vida temporal a la eterna. Usted y yo debemos y somos llamados a disfrutar esa permanencia. Números 13:30 dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Más podremos nosotros que ellos. Su permanencia, él no cambiaba. Él creyó y vivió creyendo todos los días en que Dios le daría la victoria, y él siguió firmemente al Señor. Josué 14:8 dice: pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. La seguridad de Caleb estaba en el seguimiento constante, en el seguimiento permanente de su Dios, de Jehová. Amados hermanos, a usted y a mí, aunque las cosas cambien, nos conviene en gran manera permanecer en Jesucristo. Caleb pudo testificar a los incrédulos de la fidelidad de Dios. Lo hizo con su ejemplo, lo hizo con sus palabras. Usted y yo, en este tiempo de tantos cambios, somos llamados, somos exhortados también a hablar del amor de Dios, de lo que permanece para siempre. El mundo necesita escuchar esto. Y Dios nos ha puesto a usted y a mí como sus embajadores para llevar ese mensaje de paz, para llevar ese mensaje que trae perdón de pecados, que trae sustento, que trae la vida eterna. Josué 14:10, lo hemos leído. Este hombre, anciano ya, nos da una enseñanza que a través de toda su vida, él pudo permanecer en las promesas de Dios. Tal vez usted y yo todavía no tenemos esa edad, pero estamos en muy buen tiempo, porque al igual que Caleb, vamos caminando rumbo a la tierra prometida. Y Él nos está esperando, pero Él espera que usted y yo permanezcamos. Dicen Números 14:10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Hablamos
de que él se mantuvo firme también cuando vino la lucha. Hubo un momento que el pueblo quería apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué, a Caleb, pero aún ahí él se mantuvo firme. Usted y yo debemos mantenernos firmes aún en medio de la adversidad. Él se mantuvo firme. Y en un cuarto aspecto, y concluimos, él recibió un galardón por caminar con Dios, porque Dios siempre tiene un galardón para los que con fidelidad caminan con él. Caleb pudo entrar a la tierra de Canaán. Y la escritura nos dice que obtuvo Hebrón, la tierra de Hebrón, que significa comunión, como herencia. Josué 14, 13 y 14 dicen así: Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Él recibió esta heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dios le dio también una vida larga y saludable. Dice Josué 14:11, lo que hemos dicho antes: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Este hombre también tuvo una familia que fue bendecida. Josué 15:19 dice: y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado la tierra de Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Esto habla de su hija cuando se casa con Otoniel, sobrino de Caleb. Ella le pide que le dé tierra todavía próspera. Aquí hablamos de un hombre que caminó con Dios, que fue firme con Dios, que Dios lo bendijo con largura de años, que Dios le dio las victorias, que Dios le dio la tierra prometida y que Dios bendijo a su hija y a su descendencia a través de él. Que usted y yo también tengamos ese carácter, esa fe, ese actuar inmutable que tuvo Caleb, porque si hacemos así, también recibiremos ese galardón. Que Dios me le bendiga, y concluimos este programa con esta adoración. Bendiciones y milagros del Señor serán tuyos cuando tengas el valor de pararte firmemente y adueñarte de todo lo que la Biblia él prometió. Jesucristo, santa sangre derramó para darnos abundante bendición. No escuchemos al maligno cuando diga: no eres nadie y no tienes solución. Las promesas son tuyas, las promesas son mías. Solo extiende tu mano y tómala. Cristo las compró para ti.
sigamos contando y confiando en las promesas del Señor. Él es fiel y verdadero en nuestra vida. Oh, acuérdate del leproso aquel que le dijo a Jesús de Nazaret: si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. Y al instante su Nuestra oración es de que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280, o llámenos al área 323-567-7777. Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el Evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerio Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 90280, o a los teléfonos 323-567-7777.